a empezar, como decía, con el tema del comercio online, fraude y garantías para el consumidor. Nos acompaña esta tarde José Carlos Cutiño, él es el responsable de OCU en Andalucía, entre otros cargos que tiene. Además es compañero del Colegio de Abogados de Sevilla. Y de su carrera profesional, pues cabe decir que lleva más de 20 años dedicado al derecho de consumo y defensa de los consumidores. Con eso podríamos resumir brevemente de lo que es todo su currículum. Pero por dar unas notas, pues ha sido vocal árbitro de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla, de la Diputación de Sevilla y de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía. También ha sido miembro del Consejo Económico y Social de Sevilla. Miembro del Grupo de Trabajo y Trámite de Audiencia Normativa del Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía. Miembro de la Comisión Especializada de Asuntos Económicos del Consejo de Consumidores y Usuarios de España. Y representante del Consejo de Consumidores y Usuarios de España en la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones. Como decimos, lleva más de 20 años dedicado a la defensa de los consumidores y hoy pues viene a hablarnos y nos ha comentado que el comercio electrónico ha experimentado con la pandemia un crecimiento previsto para en estos 3 o 5 años. Se esperaba este crecimiento, que ha tenido sin lugar a dudas un mayor aumento con las compras online en la pandemia. ¿No es así, José Carlos? Abre el micro, José Carlos. Ahora está. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer saludaros a todos, un honor poder intervenir hoy en estas sesiones del aula de consumo del Colegio de Abogados de Málaga. Y efectivamente, cuando me propuso María la posibilidad de abordar un tema de actualidad para los consumidores, coincidimos en que esta cuestión era un asunto candente porque precisamente se habían desbordado las previsiones. La pandemia había llevado a nuestra sociedad a correr prácticamente en cuestión de meses. Yo diría que ni siquiera es verdad que llevamos ya un año casi y medio en esta dinámica, pero realmente la gran evolución se produjo prácticamente en los 6 primeros meses. Una evolución brutal que provocó que el miedo a salir, el miedo al contacto, la necesidad, bueno, la propia prohibición de poder salir esos 3 primeros meses del confinamiento más estricto, pues llevó a que el consumidor medio, que quizás solo de manera esporádica o de manera muy circunstancial acudía a un cauce como el comercio electrónico para hacer algunas de sus compras ordinarias, bueno, pues de repente lo viera como una realidad, como una alternativa cotidiana, ¿no? Desde hacer la compra de alimentos y productos del hogar y de higiene personal en su cadena comercial, su supermercado de confianza, hasta cualquier otro tipo de compras, porque claro, el comercio electrónico genera de entrada un cierto efecto barrera, genera temor, sobre todo esto lo podíamos comprobar en las generaciones más mayores, y nuestro país es un país de viejos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es un país envejecido en el que mucha gente, bueno, un porcentaje muy elevado de la población no ha tenido contacto con las nuevas tecnologías hasta una etapa de su vida ya avanzada y no son, como les decimos ahora, no son nativos de la sociedad digital como pueden ser nuestros hijos, que prácticamente saben utilizar un teléfono móvil, un smartwatch o una tablet antes de empezar a hablar, ¿no? Bueno, nosotros hemos vivido otra sociedad, hemos vivido otro mercado y de repente se nos abre una ventana al mercado universal, movidos por las circunstancias, movidos por esa obligación que al principio nos lleva a comprar pues en la web de Mercadona como si estuviéramos desplazándonos al supermercado de la esquina, pero que nos abre también la ventana a poder comprar en Singapur, en Malasia, en China, en Estados Unidos o en Brasil. Con lo cual, lo que en un principio estaba diseñado para una evolución, un aprendizaje relativamente sosegado que iba a ir provocando que la sociedad se fuera incorporando en función de sus conocimientos, de sus confianzas, de sus posibilidades, de sus accesos a las nuevas tecnologías, pues de repente se produce una gran avalancha y se genera
ese acceso, ese crecimiento brutal del comercio electrónico que, a decir de los expertos, pues prácticamente ha hecho en 6 meses el recorrido que debería haber hecho, las previsiones que deberían de haberse dado de crecimiento en los próximos 3, 4, 5 años en las previsiones más optimistas. Claro, y esto además con un perfil de consumidor, como les decía, complicado, no, entendedme, no alfabetizado tecnológicamente, con dificultades a veces de entender tanto las posibilidades como los riesgos, evidentemente con un desconocimiento absoluto de la normativa. Ahora vamos a ver, y prácticamente mi presentación se va a basar en el marco normativo, porque en el fondo es lo que está diseñado para protegernos, pero el usuario accede con un desconocimiento absoluto de las obligaciones de los operadores, con un desconocimiento casi absoluto de sus derechos, y bueno, pues con esa confianza, desconfianza que provoca la ignorancia del terreno que se está pisando, con lo cual aventurábamos que se iba a producir un proceso también conflictivo, y de hecho se han dado conflictos. Esto es una realidad. Y eso a pesar de que hay 2 factores que hasta ahora habían permitido que el comercio electrónico fuera un comercio razonablemente seguro. Por un lado, como decía, el cuerpo normativo. Vamos a hablar ahora de la norma específica que regula los servicios de la sociedad de la información y del amplio desarrollo que tiene la Ley General de Defensa de los Consumidores sobre los derechos en las compras a distancia. El comercio electrónico se engloba como una especialidad del comercio a distancia. Una normativa muy minuciosa, vamos a ver ahora, que incluso casi obsesiva, tremendamente densa, pesada. Yo tenía dudas incluso de poner algún tipo de PowerPoint porque alguna diapositiva va a ser un poco desquiciante, pero es la realidad. Existe un marco normativo muy potente, pero nos encontramos en paralelo con que en un primer momento existía además un interés por parte de los principales operadores del sector de dotarlo de confianza. Claro, cuando esto crece y acceden a este tipo de prácticas personas sin ese conocimiento del terreno, consumidores que no se han criado en ese entorno digital, que prácticamente cada vez que van a dar un clic sienten dudas, sienten aprensión, pero terminan dándole. Y además terminan dándole sin leer la mitad de lo que hay que leer. Y nosotros los primeros, y yo, si me tengo que poner el primero de todos, que voy aceptando absolutamente todo lo que me sale, desde las cookies hasta todos los consentimientos que hay que dar para que se puedan utilizar tus datos, compartirlos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto evidentemente, una vez que crece de manera exponencial, pues es una fuente de conflicto, porque los operadores, bueno, pues ya no son los mismos, ya son operadores de cualquier lugar del mundo. Estamos hablando de un derecho, de un cuerpo jurídico que se aplica fundamentalmente para operadores en España y, en su caso, dentro del entorno del espacio económico europeo, pero que fuera de nuestro espacio económico ya veremos que prácticamente las garantías no sirven prácticamente para nada, que esto es algo que a veces se nos pierde de vista, y a su vez muy atractivo, porque podemos comprar a cualquier hora, de cualquier día, en cualquier lugar del mundo y cualquier tipo de producto a los precios más variados. Esta es la gran potencialidad del comercio electrónico. Es decir, desde la perspectiva del consumidor debería de aportar unas enormes ventajas, porque evidentemente donde hay multiplicidad de operadores hay competencia, que es lo que básicamente interesa al consumidor, pero también aporta unos tremendos riesgos desde la perspectiva de la seguridad, de sus derechos, de la protección de sus garantías y de sus intereses económicos y sociales, ¿no? Bueno, vamos a ver este crecimiento, en qué marco se ha dado, cuáles han sido los principales riesgos y cuáles son los mecanismos en su caso, para protegerlo. Ya digo que traigo aquí una presentación que voy a compartir con vosotros. Procuraré que no se torne especialmente pesada, porque además la hora no invita demasiado a leer y quizás más a entrar en una dinámica que yo espero que sea participativa, y tratar de poner al menos negro sobre blanco los aspectos más esenciales de esta regulación y los principales, la casuística que nos estamos encontrando.
Como os decía, tenemos un cuerpo normativo muy amplio, muy denso, que por un lado está conformado por la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que es la normativa específica que regula el sector. Aquí están contempladas todo tipo de servicios que se prestan a través de estos soportes tecnológicos que ofrecen lo que en su día se llamaba la Sociedad de la Información. A día de hoy es este universo digital que prácticamente acapara todo tipo de relaciones sociales y económicas y de todo lugar. Y por otro lado, fijaros, con un grado de detalle muy superior al de la propia Ley 34/2002, está el Real Decreto Legislativo 1/2007, es el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y otras normas complementarias, donde en su día se integraron los elementos de regulación de todo lo que era el comercio a distancia, el comercio fuera de establecimiento. En este caso, fundamentalmente en el libro segundo y en su título tercero, donde vamos a ver que la regulación es mucho más minuciosa y partiendo de los elementos que regula la Ley 34, sí que los desarrolla de una manera mucho más detallada, mucho más específica. Nos vamos a referir a la regulación del régimen jurídico de todos los servicios de la sociedad de la información y la contratación por vía electrónica, tanto en lo que se refiere a las obligaciones de quienes prestan esos servicios, quienes venden productos, quienes venden servicios a través de estos soportes, como incluso de los propios proveedores de los soportes a través de los cuales se está produciendo la relación. Es decir, que esta Ley 34/2002 no solo regulaba las obligaciones del vendedor, regulaba también las obligaciones de los proveedores del acceso a estas plataformas tecnológicas. En nuestro caso, evidentemente, las compañías de telefonía, pero también podemos estar hablando de Google, de las grandes plataformas de compra online, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando tanto de intermediarios como de proveedores finales de bienes y servicios. Regula también las comunicaciones comerciales, aquí todo el tema de protección de datos, de publicidad online que se ha convertido, bueno, ya lo sabemos todo por lo que recibimos diariamente en nuestros buzones de correo electrónico, a veces en un auténtico problema que vulnera todos nuestros derechos en cuanto a la privacidad por el acceso que se produce a nuestros datos, tanto en el ámbito digital como en el ámbito personal. Y también vamos a ver cómo se regula toda la información, tanto anterior como en la contratación electrónica, con todo lo que ello conlleva de validez y eficacia de los contratos que se suscriben. Además, veremos también los derechos que asisten a los contratantes, a los consumidores finales. Yo siempre voy a hablar de consumidores finales, no voy a hablar de otro tipo de proveedores, de operadores mercantiles que también pueden operar en la contratación electrónica, sino de lo que son consumidores y usuarios finales. Aquí tengo que decir que estos consumidores y usuarios finales, aunque a veces resulta difícil explicarlo a mucha gente, por ejemplo, a profesionales como nosotros, ¿no? A profesionales autónomos a los que a veces tenemos que explicarles y explicarnos que, por ejemplo, el teléfono que yo utilizo para prestar servicios a mis clientes no es el teléfono de un consumidor y no está sujeto a los mecanismos de protección que están establecidos para los consumidores finales, lo que me excluye de determinados canales, por ejemplo, para la defensa de mis derechos, como podría ser una junta arbitral de consumo o incluso, llegado el caso, los servicios de atención al consumidor de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Como os decía, uno de los grandes problemas del comercio electrónico es que podemos regular con la sensación de que estamos tratando de poner puertas al campo. ¿A quién se aplica lo que establece la Ley 34/2002? Bueno, pues a quien se puede. Y esto, antes de decir lo que dice la ley sobre su ámbito de aplicación, se aplica a quien se puede por la sencilla razón de que cuando no estás operando en tu ámbito jurídico, pues siempre vas a tener problemas. Evidentemente la ley tiene una vocación de extensión que trata de ser acorde con la realidad del comercio electrónico. Como decía antes, un consumidor español esta noche puede comprar un iPhone en una tienda española, en una tienda en Bruselas, en una tienda en Estocolmo o en una tienda en Singapur. Y evidentemente no podremos pretender que sus derechos, a pesar de lo que diga la norma, puedan gozar de la misma protección
que lo será nominalmente, pero otra cosa será en cuanto a la eficacia de esos mecanismos de protección. A pesar de eso, la ley dice que esta norma se aplica a los prestadores de servicios que están establecidos en España. Para ello, toma en consideración si su residencia o domicilio social se encuentra en territorio español, considerando que además la organización administrativa o la dirección de negocios se encuentre también aquí. Es curioso esta especialidad de que la gestión administrativa y la dirección se encuentren en España, porque luego también la misma norma, el mismo artículo, dice que también se va a aplicar a los servicios de la sociedad de la información que presten operadores del espacio económico europeo, de la Unión Europea, que tengan establecimientos dentro de España o que realicen parte de su actividad en España, pero también quieren ampliar su ámbito a aquellos prestadores de servicios de la sociedad de la información que, aunque estén establecidos en otro Estado miembro, actúen en el ámbito español cuando sus destinatarios sean consumidores sin necesidad de que tengan ningún establecimiento en España. Es decir, fijaros cómo se va ampliando. Al final, la vocación es tratar de extender la eficacia de la norma a cualquiera que venda a un consumidor español. Incluso se llega a determinar que los prestadores establecidos en países que no sean miembros de la Unión Europea, y esto ya es rizar el rizo de la pretensión de la norma, salimos del espacio económico europeo y dice se le aplicará siempre que no contravenga los convenios internacionales a todos aquellos que dirijan sus servicios al territorio español. Esto es un poco interpretativo, ¿no? ¿Qué quiere decir que dirija sus servicios al mercado español? Que esté accesible desde un servidor español. Si está en Google, está en todo el planeta, ¿no? Eso realmente es una pequeña pirueta que probablemente podría tener sentido en el año 2002, en que todo esto estaba un poco en pañales, pero que a día de hoy resulta, yo diría que pretencioso. Y bueno, los compañeros lo tendréis claro, en la medida que si difícil es, que no imposible desde luego, actuar contra una empresa que tiene su domicilio en el territorio de la Unión Europea o del espacio económico europeo, si estamos hablando de una empresa que tiene su domicilio en un país asiático y que lo único que tiene es colgada una web a través de la cual puedes pedir desde cualquier punto del mundo, pues pretender entablar cualquier tipo de acción, pues no deja de ser excesivo, salvo que estemos hablando de determinadas magnitudes que evidentemente no son las que mueven a los consumidores y usuarios finales, y por lo tanto estamos hablando de una protección bastante sesgada. Es verdad que como sanción siempre cabe la posibilidad, y eso se lo reserva la norma, de que los proveedores de servicios se vean obligados a limitar el acceso a determinados portales que no están situados dentro de la Unión Europea y que puedan haber cometido determinados fraudes, ¿no? Pero ese sería en cualquier caso nuestra única opción, es decir, conseguir que al menos se vetara el acceso a los mismos, pero en ningún caso resarcir los derechos vulnerados. ¿Qué obligaciones tienen estos prestadores de servicios de la sociedad de la información? Bueno, pues en la Ley 34 se definen una serie de informaciones básicas que normalmente donde deben de aparecer es en las páginas web, aunque veremos que luego la Ley de Defensa de los Consumidores lo desplaza incluso a la información precontractual y al propio contrato. Hay una serie de elementos que son básicos y que curiosamente no siempre aparecen en esa web de comercio electrónico con las que estamos transaccionando. Elementos tan básicos como el nombre o denominación social, la residencia de domicilio o la dirección de sus establecimientos, su correo electrónico o cualquier dato que permita establecer una comunicación directa, es difícil de encontrar incluso en operadores tan convencionales en nuestro país como puede ser el banco. Voy a decir el Banco de Santander, por ejemplo, ¿no? Por decir alguno, ¿no? Pero a veces es tremendamente complejo encontrar estos datos. Bueno, pues imaginaros cuando estamos hablando de portales de venta o no ya de portales de venta que venden por cuenta propia, sino los que tienen la configuración muy habitual, por ejemplo, AliExpress o Amazon, de marketplace. Esos marketplace que en realidad lo que hacen es darle soporte a vendedores de todas partes del mundo que se pueden encontrar en cualquier lugar del mundo y que no aportan ningún dato sobre su ubicación ni ningún medio de contacto que no sea el propio correo electrónico habilitado a través de formulario por la propia plataforma. Esta es la realidad para que lo contrastemos con lo que realmente pone la norma.
También dice la norma que quien se dedica a este tipo de operaciones tiene que tener los datos de su inscripción en el registro mercantil o cualquier registro público del que dimane su personalidad jurídica. Si es necesario un régimen de autorización administrativa previa, por ejemplo, establecimientos sanitarios, pues los datos relativos a dicha autorización. Si ejerce una profesión regulada, por ejemplo, nosotros, ¿no? Tendríamos que indicar, si queremos tener un portal que nos permita contratar a través de la red, tendríamos que incluir los datos del colegio profesional, el título académico o profesional con el que contamos, el estado donde se expidió y las normas profesionales que son de aplicación al desarrollo de nuestra actividad. Por supuesto, el número de identificación fiscal. Aquí ya se adelanta un aspecto que luego veremos desarrollado en los contratos, que es la política de precios. La ley 34 se limita a decir que cuando el servicio evidentemente tenga un precio, hay que facilitar una información clara, completa y exacta del precio y producto del precio del servicio. Y también los códigos de conducta a los que en su caso esté adherida esa web, ese canal de venta electrónica. En este ámbito, además, son muy comunes esos códigos de autorregulación, como pueden ser confianza online o similares. La ley 34, además, establece, esto entra más en el terreno de la protección de datos y de la protección de la intimidad que en el ámbito de la contratación, pero bueno, en la medida en que siempre aportamos una serie de datos personales muy sensibles a la contratación electrónica, pues es importante. Y bueno, esta ley es la que prohíbe el envío de comunicaciones publicitarias cuando no existe un consentimiento expreso por parte del usuario, que además lo puede revocar en cualquier momento. Sí es verdad que se establece la salvedad de que exista ya una relación contractual, con lo cual los datos que se aportan para esa relación contractual podrán ser utilizados siempre que se haya pedido ese consentimiento en el propio contexto del contrato, que es lo que suele ocurrir. Lo que sí está claro es que siempre hay que ofrecer la posibilidad de oponerse al tratamiento de los datos. Aquí tendríamos ya que entrar en el reglamento de protección de datos con los derechos de acceso, rectificación, cesación, etcétera, que se contempla. Bueno, estaríamos en otro ámbito, pero fundamentalmente lo que tenemos que tener claro es que la propia ley de servicios de la sociedad de la información trata de proteger la intimidad a través de una serie de barreras para el uso de los datos que necesariamente tenemos que proporcionar para esa contratación electrónica, tanto en la fase previa como en la de realmente contratación e incluso la etapa que podríamos denominar postventa. La contratación para nosotros es fundamental, ¿no? Los contratos celebrados por vía electrónica evidentemente tienen plena validez cuando concurre el consentimiento y los requisitos necesarios para ello conforme a nuestro Código Civil, el Código de Comercio, así como determinados ámbitos pueden tener una normativa concreta y de hecho incluso ahora vamos a ver que la contratación online tiene unos formalismos especiales que deben de ser tomados en consideración para la propia validez del contrato, porque la ausencia de los mismos puede ser causa de su anulación. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que se equipara el soporte digital a lo que sería un soporte escrito. La prueba de la celebración, bueno, pues se rige por las reglas generales del ordenamiento jurídico y cuando concurre el consentimiento a través de una firma digital, pues esa firma digital está sujeta a lo que establece la Ley 59/2003 sobre la firma electrónica, pero bueno, bien es sabido que estamos hablando de contratos plenamente válidos bajo ese soporte. Y evidentemente es una prueba perfectamente válida en un procedimiento judicial. Antes de formalizar el contrato, ya se establecen una serie de requisitos de información al consumidor inexcusable, porque de ellos también depende la propia validez del contrato. Es decir, la Ley 34 establece que el prestador de los servicios deberá de ofrecer de forma permanente, fácil y gratuita una información clara, comprensible e inequívoca. En este caso lo limita a 4 apartados: los trámites que deben de seguirse para contratar, las cuestiones relativas al archivo de la documentación que se genere de ese contrato, los medios técnicos que permiten la gestión de los datos y la lengua de la contratación. Si
se establece una salvedad para el caso de que esa contratación se realice a través de formatos de pequeña pantalla. Aquí ya se preveía, fijaros que estamos hablando de 2002 y se preveía la contratación telefónica. Evidentemente ya las pantallas no tienen nada que ver con las de aquella época, pero sí es verdad que se admite la posibilidad de que cuando por ese formato reducido no se pueda proporcionar esa información, bueno, pues la web de respaldo deberá de existir un acceso permanente, fácil, directo, que permita acceder a la información. Y, por supuesto, obliga a la norma a que se ponga a disposición del consumidor las condiciones generales de la contratación de manera que puedan ser descargadas, almacenadas y reproducidas por el destinatario. Yo diría, el gran problema de esos condicionados generales en el comercio electrónico es que no se lo lee nadie. Y que en la inmensa mayoría de los casos pues se aceptan sin ni siquiera echarle un mínimo vistazo. También es cierto que suelen ser condicionados, pues como todos los condicionados generales. No voy a decir que sea como el condicionado general de un seguro multirriesgo del hogar, que eso ya sería elevarlo a lo absolutamente indescifrable por parte de un consumidor medio, pero sí es cierto que bueno, estamos hablando de 2 páginas de letra pequeña de difícil digestión, cuando tú lo que estás pretendiendo, pues a lo mejor es comprar, pues, ¿qué os digo yo? Un teléfono móvil o simplemente, pues, un grifo, ¿no? A día de hoy cualquier cosa se puede comprar en cualquier portal de este tipo. Más obligaciones de información previa que en este caso ya establece la Ley de Defensa de los Consumidores. Como decía, es mucho más detallada, mucho más minuciosa que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Perdón. Aquí sí se pide de manera expresa la identificación del empresario, nombre comercial, dirección completa, número de teléfono, fax, aunque esté un poco desfasado, correo electrónico. Es decir, en la información precontractual deben de darse todos los datos para que pueda existir una comunicación rápida y eficaz con identificación, además, algo que es fundamental para saber dónde se encuentra, con quién estamos tratando, que es el propio domicilio e identidad del empresario. De hecho, la ausencia de esta información debería de ser un elemento suficiente para que desistiéramos de contratar a través de quien no nos ofrezca este detalle. Por supuesto, una ley de defensa de los consumidores se vuelca en la necesidad de dar una información sobre el precio total de los bienes o servicios, incluidos impuestos, tasas, cuando aquí se explaya en el detalle. Si el precio no puede calcularse razonablemente por la naturaleza, tiene que darse información sobre la forma en que se determina el precio, los gastos adicionales de transporte, entrega, postales, etcétera. Y si no pueden ser calculados razonablemente, pues lo mismo, la forma de su cálculo. Es decir, todos los elementos que puedan incidir en el precio deben de ser previamente informados. Incluso el coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia para poder contratar. Sabéis que muchas veces los contratos se confirman a través de un SMS, eso es muy habitual en la telefonía móvil, por ejemplo. Bueno, pues si ese SMS tiene un coste que vaya más allá de la tarifa básica, también hay que informarlo. Hay que informar sobre los procedimientos de pago, los plazos de entrega y ejecución y el sistema de tratamiento de las reclamaciones que tenga el empresario. Hay que informar, por supuesto, y ya veréis la trascendencia que esto tiene, del derecho de desistimiento. El derecho del desistimiento es un derecho que asiste al consumidor en la contratación a distancia en nuestro ordenamiento, que permite que cualquier consumidor, salvando unas excepciones que luego veremos, pueda desistirse del contrato en un plazo de 14 días naturales desde que recibe el producto o empieza la prestación del servicio sin ningún tipo de penalización. Y esto hay que informarlo y además hay que documentarlo a través de un documento de revocación para su ejercicio que hay que entregar al consumidor. Hay que informar sobre las garantías legales. Actualmente la garantía de 2 años, que además contempla que durante los 6 primeros meses cualquier falta de conformidad se entienda que es originaria. Esto a partir del año que viene se va a ampliar a 3 años, con 2 años de presunción. Bueno, pues hay que informarlo, así como las condiciones para el ejercicio de dicha garantía. También hay que informar sobre si hay códigos de conducta a los que esté adherido y la forma de conseguir esos códigos de conducta para que sepamos realmente a qué se están comprometiendo y, en su caso, la duración del contrato cuando estamos hablando de contratos
duraderos en el tiempo, bien sea de carácter indefinido o bien sometido a plazo. Todo esto es la información previa. Cuando pasamos a la contratación, vemos que la Ley de Defensa de los Consumidores ya establece una serie de requisitos formales, como decía antes, que afectan a la validez del contrato. Es decir, si el contrato no cumple con estos requisitos, podría ser anulable, podría ser instada su nulidad por el consumidor afectado. Aquí lo que se exige es que se facilite al consumidor un contrato en la lengua elegida para la contratación y como mínimo en castellano, donde se incorpore toda esa información precontractual que hemos visto antes. Habrá que ponerlo a disposición de conformidad con las técnicas de comunicación a distancia utilizadas. Cuando hablamos de comercio electrónico, lo natural y normal es que ese contrato se formalice a través de un PDF. Es muy importante que cuando se formaliza el contrato, cualquier asunción de obligación que conlleve un pago sea expresamente aceptada por el consumidor. Esto fue una reforma de la ley para evitar los botones en los que el consumidor, precisamente por lo que os decía, vamos pulsando sí, acepto, 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 y resulta que hay un momento en el que has aceptado una serie de cosas que no tienen ni idea y que implican obligaciones económicas de pago para el consumidor. Bueno, pues la ley obliga a que cuando se genere una obligación de pago no baste simplemente con un acepto, sino que haya una expresión del tipo pedido con obligación de pago o una formulación análoga que no sea ambigua, que sea perfectamente comprensible, que el consumidor asuma en el momento de su aceptación. Si no se hace así, no se obliga al consumidor. El consumidor no quedaría obligado por el contrato o el pedido. También hay que informar sobre el contrato de compra, si se aplican restricciones de entrega en cuanto a cantidades, territorios, etcétera, y las modalidades de pago aceptadas. Y además, la confirmación del contrato debe de formalizarse en un soporte duradero. Lógicamente, esto supone, pues, lo primero, la expedición del contrato, como os decía al principio, pero también la conservación del mismo por parte del empresario, que además deberá incorporar toda esa información que hemos visto que resulta obligatoria, y también deberá de incorporar el consentimiento expreso del consumidor que asuma el conocimiento por su parte de la pérdida, si se da el caso, ya veremos luego, del derecho de desistimiento. Evidentemente, la prueba del cumplimiento de estas obligaciones corresponde al empresario. En cuanto al lugar de celebración del contrato, fundamental para nuestra actividad, aunque ya veremos, bueno, y sabemos, el artículo 52.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que cuando una de las partes en un contrato en litigio sea un consumidor final, será este quien pueda elegir el fuero entre el suyo propio y el que corresponda a la persona jurídica o al empresario contra el que se dirige. Bueno, pues en cualquier caso, por si hubiera alguna duda, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información establece que el lugar de celebración de un contrato celebrado por vía electrónica en la que intervenga como parte un consumidor será, por presunción, el lugar donde este consumidor tenga su residencia habitual. Entre empresarios y profesionales, pues será el lugar donde esté establecido el prestador de servicios, como suele ser habitual en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El derecho de desistimiento, muy importante porque es la gran diferencia, aparte de todo lo que es el canal y opciones, posibilidades y riesgos, algo que diferencia el comercio convencional del comercio electrónico es ese derecho de desistimiento, que se articula precisamente por el riesgo que conlleva la falta de contacto directo del consumidor con el producto o el servicio que está contratando o la falta de contacto directo con el proveedor de esos productos o servicios. Entonces, como no existe ese contacto que se entiende que facilita su decisión y que le otorga seguridad, pues se establece, ante esa falta de certeza como un elemento de garantía del contrato electrónico, se establece la posibilidad de desistirse sin ningún tipo de coste ni penalización y sin necesidad de alegar causa alguna en el plazo de 14 días naturales desde la fecha en que el consumidor recibe el producto o bien se inicia la prestación del servicio. Este derecho de desistimiento se puede hacer a través del documento de revocación que debe de aportar el empresario, que si no lo aporta además, esto ya lo adelanto, supone que se amplíe el derecho de desistimiento en 12 meses desde que terminan esos 14 días,
o se puede hacer a través de cualquier otro mecanismo que permita acreditar fehacientemente que dicho desistimiento se ha producido. Una vez que se produce el desistimiento, el proveedor de servicios, tengo que decir, siempre que no sea uno de los supuestos excluidos que vamos a ver ahora, que excluye esa posibilidad, bueno, pues si se produce un derecho de desistimiento válido, en 14 días naturales hay que devolver el importe pagado por el consumidor y salvo que el empresario se ofrezca a la retirada del producto directamente en el domicilio del consumidor, el consumidor también tendrá 14 días para la devolución del producto adquirido. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, pues aquí veis que son muy farragosas. Bueno, esto va desde la prestación de servicio cuando ha sido completamente ejecutado o cuando se ha iniciado su ejecución, siempre que el consumidor haya manifestado su conformidad sabiendo que pierde su derecho de desistimiento. Por ejemplo, se da mucho cuando hemos hecho un contrato de servicio de telefonía, el típico pack, de telefonía, internet, móvil, televisión, y vienen y nos hacen la instalación. Bueno, pues normalmente ahí estamos renunciando ya al derecho de desistimiento o estamos asumiendo que si desistimos vamos a tener que pagar los costes de la instalación. Luego se incluyen aquí bienes que tienen un precio que dependen de las fluctuaciones de mercado financiero, bienes confeccionados conforme a especificaciones del consumidor, es decir, bienes fabricados a la medida, ¿no? a elección del consumidor. Aquellos que se puedan deteriorar o caducar con rapidez, los que vienen precintados y no sean aptos para ser devueltos por cuestiones de salud o higiene, igual como ocurre en una tienda de confección con la lencería, ¿no? O con los bañadores. Bueno, pues esto es un poquito de lo mismo. Los bienes que se hayan mezclado por su naturaleza de forma indisociable con otros bienes a su recepción, las bebidas alcohólicas, los contratos en los que el consumidor ha solicitado específicamente al empresario que le visite para efectuar operaciones de reparación o mantenimiento urgente. Estamos hablando de prestación de servicios, suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas una vez que se desprecintan por una cuestión obvia de copia, el suministro de la prensa diaria, los contratos celebrados mediante subastas públicas, alojamientos distintos del de vivienda, contratos relacionados con servicios de alojamiento diferentes del de vivienda, transporte o alquiler de vehículos y el suministro de contenidos digitales que no se prestan en un soporte material cuando ya ha comenzado la ejecución consentida por el destinatario, porque evidentemente eso supone una instalación en un equipo digital que implica que no existe esa posibilidad de devolución sin que lo conserve, ¿no? Son cuestiones bastante obvias. Ese es el marco en el que nos movemos. Frente a la posible conflictividad, ¿qué herramientas tenemos? Pues, por ejemplo, las acciones judiciales de cesación que permiten exigir que se cese en una conducta concreta que vulnera los derechos de los consumidores en abstracto, de forma colectiva o difusa. Se puede ejercitar tanto contra actuaciones que están en curso como contra aquellas que ya han concluido, porque se puede pedir no solo que cesen, sino que además no se repitan, y además tiene la cualidad de poder ejercerse solo por determinados operadores. Por ejemplo, bueno, hay una mención de la norma que la abre a personas físicas o jurídicas titulares de un derecho de interés legítimo, pero esta es una vía difícil porque el interés legítimo tiene que ser el interés colectivo, y eso es complicado cuando representas el interés individual. Es más propia de grupos de consumidores, por ejemplo, las asociaciones de consumidores son de las legitimadas para el ejercicio de este tipo de acciones, especialmente las que reúnen los requisitos establecidos por la propia norma, la Ley General de Defensa de los Consumidores. También la puede ejercitar la acción de cesación el Ministerio Fiscal, el Instituto Nacional de Consumo de entonces, ahora es la Agencia de Seguridad Alimentaria y del Consumidor, y también entidades de otros Estados miembros que tengan reconocida esta cualidad como entidades de protección de los derechos de los consumidores en sus propios estados. Además, se establece una presunción de que las entidades que estén incluidas en esas listas ni siquiera tienen que acreditar su legitimación ante las autoridades judiciales.
Y por otro lado, evidentemente, dejando de lado lo que son las acciones judiciales individuales que podemos ejercitar como en cualquier otro entorno de la contratación civil o mercantil, pues están una serie de mecanismos extrajudiciales, como son los arbitrales, generalmente las juntas arbitrales de consumo en nuestro territorio. También es cierto que pueden existir otros procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos a través de los códigos de conducta o los mecanismos de autorregulación. Por ejemplo, os hablaba antes de sellos como el de confianza online que conllevan la existencia de determinados mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos al que de antemano ya se someten los prestadores de esos servicios que se identifican con ese sello, pero que no son de sometimiento obligatorio para los usuarios. Los usuarios no cabe obligar en un contrato, en un condicionado general, a que el consumidor renuncie a la tutela judicial efectiva para someterse a un mecanismo extrajudicial de carácter arbitral o similar, ¿no? Evidentemente, a día de hoy ya pues, estos mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos pueden utilizar medios electrónicos y de hecho existen determinados mecanismos a nivel europeo pues, que ya lo han ido instaurando, aunque es verdad que todavía estamos un poco en pañales en estas cuestiones. Aquí os ofrezco una pequeña diapositiva sobre mecanismos de reclamación, básicamente, bueno, esto está sacado de Consumo Responde, que es la página informativa de la Consejería de Salud, que invita a reclamar de manera individual, antes de recurrir a la denuncia judicial en el ámbito civil o mercantil, hacerlo a través de la hoja de reclamaciones ante las autoridades competentes en materia de consumo, ante la OMIC o ante el Centro Europeo del Consumidor, si es un proveedor ubicado en la Unión Europea. También cabe la posibilidad, cuando existe vulneración de datos personales, de reclamar ante la Agencia de Protección de Datos u organismos análogos del país donde se ubique ese proveedor de servicio que está haciendo un mal uso de ellos y, por supuesto, siempre ante posibles conductas tipificadas como delitos, pues ante la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, el Ministerio Fiscal y los tribunales de justicia. Fundamentalmente, ante situaciones que ya trascienden del ámbito civil y que se instituyen como fraude o estafa. Realmente uno de los riesgos que teníamos cuando se generaliza el uso del comercio electrónico es de incorporar una masa grande de usuarios muy susceptibles a engaños en las redes, ¿no? Se han generalizado fraudes como el phishing, ¿no? La suplantación de la identidad de páginas web o de proveedores de servicios fundamentalmente bancarios, pero también, por ejemplo, de Hacienda, de grandes compañías de suministro para obtener datos sobre datos personales del consumidor, incluso datos de sus mecanismos de pago. Ahí también tiene mucho que ver el carding, la utilización de las numeraciones de las tarjetas de crédito o débito que a veces proporcionamos precisamente a través de esas prácticas de phishing. Normalmente este tipo de prácticas lo que hacen es dirigirnos a páginas web fraudulentas donde almacenamos datos que luego son utilizados precisamente para utilizar nuestro patrimonio. Otro riesgo que nos podemos encontrar precisamente por ese acceso a ese mercado persa, ¿no? Mundial, a través de esos marketplaces, incluso bajo marcas, como pueden ser pues, tan conocidas y tan aparentemente fiables como AliExpress o Amazon. Bueno, pues ahí no están exentos de la venta de productos falsificados, sobre todo cuando se trata de productos de lujo, de gama alta, a precios aparentemente muy competitivos. Tenemos riesgos como la descarga de aplicaciones, también ligadas a este tipo de lo mismo SMS, WhatsApp, correo electrónico que recibimos con algún mensaje que nos invita a picar en un determinado archivo que genera la descarga de una aplicación fraudulenta que puede de alguna manera atacar los datos que tenemos almacenados en nuestros dispositivos electrónicos. Y desde luego, bueno, pues problemas que pueden surgir con los intermediarios que se pueden dar o en la venta directa de segunda mano. De hecho, nos están llegando cada vez más determinados fraudes relacionados con todo tipo de productos de segunda mano, desde productos de coleccionistas hasta automóviles, que realmente, bueno, pues no existen y lo que van buscando es una transferencia rápida para luego volar con el dinero, ¿no?
Las recomendaciones que se suelen ofrecer, bueno, pues ser muy precavidos ante los mensajes de correo electrónico de desconocidos, no responder a esos correos electrónicos nunca cuando nos soliciten datos personales o bancarios, ninguna entidad financiera nos lo pide por este canal, realizar una revisión regular de los movimientos de cuentas y de tarjeta para detectar cargos sospechosos y si los vemos inmediatamente anular este mecanismo de pago. Recurrir a páginas de venta oficiales y consolidadas. A veces es difícil porque las páginas que suplantan cada vez tienen un mayor nivel de detalle y más calidad, aunque sí es verdad que a veces se destapan ellas solas con errores absurdos de ortografía, textos mal traducidos, logos de mala calidad, etcétera. Hay que desconfiar siempre de los precios anormalmente bajos, es decir, si algo es demasiado bonito para ser verdad es porque no lo es. Normalmente son productos falsificados, robados o directamente no nos van a dar absolutamente nada. Los sitios de descargas, hay que tener mucho cuidado con lo que descargamos. A veces el acceso a determinados productos, incluso a sabiendas de que podemos vulnerar derechos de la propiedad intelectual o artística, conlleva otro tipo de riesgo. Mucho cuidado al descargar determinadas aplicaciones en dispositivos móviles. Tenemos que hacer la descarga de aplicaciones siempre de sitios seguros y bueno, cuando se va a comprar en una página web, pues obtener la máxima información de la persona con la que transaccionamos. Si dice estar en el extranjero y que eso le limita determinadas operaciones, hay que descartar la operación. No aceptar nunca como método de pago ni la transferencia bancaria ni servicios como Western Union o MoneyGround. Y luego, bueno, ante la más mínima duda, cesar la transacción. Bueno, esto es una diapositiva que prácticamente también de Consumo Responde. Esto es información que se ofrece a los consumidores en general en nuestra comunidad sobre las pautas más elementales a la hora de garantizar su seguridad en el comercio electrónico. Son, bueno, algunas cuestiones muy básicas, el que sean páginas web HTTPS, la identidad, como decía antes, los datos de contacto, la identidad de la empresa con la que trabajamos, tratar de mantener nuestros propios equipos actualizados y protegidos con antivirus, no utilizar las redes wifi públicas donde puedan ser vulnerables nuestros datos, revisar, por supuesto, las condiciones de compra, que normalmente es algo que no solemos hacer demasiado, igual que lo de leer las condiciones generales de los contratos, desconfiar de los precios excesivamente bajos, repasar los resúmenes de compra. Nosotros siempre recomendamos utilizar como medio de pago tarjetas recargables, no nuestras tarjetas de crédito o de débito habituales, y desde luego conservar toda la documentación de la publicidad, de la información precontractual, del contrato y de cualquier reclamación que realicemos. Yo puedo decir ya como experiencia que estamos acumulando a lo largo de los últimos meses, que la mayor parte de los conflictos están siendo generados por la utilización, bueno, por un lado por problemas de calidad, evidentemente, de los productos ofrecidos, problemas de fechas de entrega, incluso intercambio de los productos que no tienen nada que ver, pero lo que más nos preocupan son los fraudes de personas que prácticamente no habían accedido a estos mercados digitales y que desde que han empezado a hacerlo, bueno, pues nos estamos encontrando con cargos bancarios, con cargos en tarjeta no autorizados que están resultando realmente difíciles de gestionar con las entidades financieras y que normalmente estamos teniendo que judicializar. Y por mi parte, pues nada más, agradecer vuestra atención y ponerme a vuestra disposición para cualquier cuestión que queráis plantear. Gracias. Pues estupendo, José Carlos. Vamos a abrir ahora el turno de preguntas y que nos empiecen a entrar las preguntas por el chat. Todo aquel que tenga alguna cuestión que plantear sobre lo que nos ha estado explicando esta tarde José Carlos, que yo creo que ha sido muy ilustrativa, pues que empiecen a hacer preguntas por el chat y el compañero Luis Diego de la sección de consumo pasará a formular las preguntas. ¿De acuerdo?
Sí, por mi parte, José Carlos, agradecerte la precisión de tu exposición y sobre todo el ritmo que has impuesto en esas manifestaciones que nos ha tenido perfectamente en vilo y enganchados a la explicación. Los compañeros intervinientes a distancia del chat coinciden en la magnífica exposición y que ha sido estupenda. La verdad es que así lo ha sido. Gracias. Vamos a ver si aparece alguna pregunta de algún compañero. Sí, aquí aparece uno. Alfonso Revilla nos pregunta: ¿por qué dices que el pago a través de Western Union no es seguro? Pues mira, yo me hacía la misma pregunta y me dicen los compañeros, los expertos en estos temas, que por el anonimato que revisten normalmente los destinatarios. Tienen una configuración similar a la de monederos electrónicos y es imposible hacer un seguimiento de las transacciones. Esto no quiere decir que yo os decía antes que, por ejemplo, una transferencia bancaria carece prácticamente de seguridad. Como sabéis, de hecho, hemos tenido recientemente que presentar una demanda contra una entidad financiera española por no anular una transferencia teóricamente dentro del plazo. Os pongo un poco en contexto. La banca tiene establecido para la anulación de transferencias dos mecanismos. Uno primero, que permite la anulación directa sin ningún tipo de necesidad de confirmación por la parte receptora, porque simplemente es anterior a la fecha a la hora de corte, diaria que se establece. Digamos que como no se ha formalizado todavía la transferencia, pues no hay problema en cancelarla. Si puedes acceder a ese mecanismo, pues no tienes problema. Pero si es después de la hora de corte, pues ya hay que pedir, hay que hacer lo que es una revocación que tiene que estar consentida por el destinatario, que evidentemente si es un destinatario fraudulento no te va a dar ese consentimiento, con lo cual has perdido el dinero. Bueno, pues esto es muy similar, es prácticamente irrevocable, no permite hacer un seguimiento y por lo tanto nos deja totalmente expuestos. Aparte, la cobertura, la seguridad que ofrece la Ley de Servicios de Pago sobre los pagos realizados con tarjeta y el mal uso de los mismos es muy superior a la que se puede hacer a través de estos sistemas. Nosotros siempre recomendamos la tarjeta recargable porque minimiza el riesgo, ¿no?, de utilización de los datos correspondientes a la tarjeta, porque no os podéis imaginar hasta qué punto están siendo vulnerables esos datos. Nos está llegando gente, no os hablo ya de abuelos, os hablo de profesionales jóvenes que en un momento dado reciben una comunicación que le dice que en ese momento su tarjeta está bloqueada por un amago de operación fraudulenta y que entre en tal sitio para reactivarla confirmando que son sus datos. Y vas y entras, porque estás utilizando esa tarjeta continuamente. Bueno, este chaval que le estamos llevando la demanda, inmediatamente que entra, le huele mal. Dice, joder, ¿qué he hecho? Y está pendiente. Y se da cuenta porque le llega información de que están tratando de cambiar. Pues sabéis, en estos medios de pago ahora se establece un doble mecanismo de seguridad. Es decir, no solo tienes que proporcionar las claves, sino que además tienes que tener un móvil que reciba un correo, un SMS de confirmación con un código. Sí. Bueno, pues cuando se da cuenta de que están cambiando el móvil de referencia, trata de evitarlo por todos los medios posibles. Lo hace en tiempo real y aún así le levantan 4.000 euros. Es decir, esta es la realidad. No estamos hablando de personas aparentemente analfabetas digitalmente, sino que realmente nos encontramos en un terreno muy rebaladizo. Por eso nosotros vamos, oye, mira, si vas a comprar, hazte con una tarjeta recargable, que prácticamente te la dan gratis ya en cualquier entidad. Si vas a hacer una compra de 100, carga 120, por dejar algo. Y ese es el nivel de riesgo que asumen, porque esos son los datos que van a utilizar luego para el fraude. Y basta con una operación. Aquí hemos tenido personas que han tenido cargos fraudulentos en su tarjeta con una sola operación online en su vida. Es decir, este es el nivel de exposición actual. Por lo tanto, mecanismos como este que os decía realmente no ofrecen garantía. Sí, por lo que respecta al derecho de desistimiento, nos preguntan si ese derecho es renunciable. No es renunciable. No es renunciable. Solamente cuando estamos, os decía el caso concreto, cuando la prestación del servicio implica
que se informe al consumidor de que, mire usted tiene un derecho de desistimiento de 14 días, pero si usted me pide que empiece a desarrollar el servicio ahora, ya no va a poder desistirse. Estamos hablando de prestación de servicios, porque evidentemente ese servicio no voy a poder posteriormente, no es objeto de reembolso, no es objeto de devolución, tiene una lógica aplastante, ¿no? Por lo tanto, la renuncia solo se produce cuando se inicia la prestación del servicio con consentimiento del usuario, pero en ningún caso en lo que se refiere a la compra de bienes. Casama, siguiente. Sí, José Carlos. Nos preguntan sobre el servicio de alquiler de vehículos, en el cual no está incluido el derecho a desistimiento. ¿Cuál es la regulación que rige estos servicios, estas prestaciones? Bueno, aquí simplemente no cabrá el desistimiento. Es decir, una vez que formalizamos el contrato de alquiler, está comprometido y, por lo tanto, no podremos ejercitar ese derecho de desistir. Entre otras cosas, también tiene su razón de ser, ¿no? Es un servicio de uso y disfrute, digamos, inmediato. No tendría sentido que por el hecho de que lo hayamos hecho electrónicamente, hemos disfrutado del servicio y ahora decidimos desistirnos, ¿no? Que es lo que en el fondo prevé el derecho de desistimiento. El derecho de desistimiento lo que trata es de facilitar una experiencia al consumidor, un contacto directo con el producto o servicio. Pero claro, cuando el servicio se está agotando en el propio disfrute del mismo, no tiene sentido mantenerlo bajo determinados parámetros como puede ser este, ¿no? Sí, y en el caso de que, en este caso del alquiler de vehículos, haya una negativa o un incumplimiento por parte del proveedor, ¿cuál es la cobertura que tiene el consumidor en este caso? Evidentemente las que se derivan del incumplimiento contractual. Estamos remitiéndonos. Aquí la cuestión es tener bien documentado el contrato, porque claro, aquí los incumplimientos, no sé, se me ocurre que el vehículo no responda a las calidades ofertadas y no tenga las prestaciones que se ofrecen, o que luego algunos de los servicios complementarios, como puede ser temas de seguros y tal, o de mantenimiento, pues no se presten, pero realmente es un servicio que se califica, se identifica por la propia prestación del mismo, por las propias características del disfrute que estamos realizando del mismo, con lo cual cualquier incumplimiento entra en el ámbito del incumplimiento contractual susceptible de generar para el usuario el derecho a instar el cumplimiento estricto del contrato y reservarse el derecho de solicitar la indemnización por daños y perjuicios por los incumplimientos de la parte contraria. Bien. A vueltas con el derecho de desistimiento, nos pregunta el compañero Manuel García que cómo se puede compatibilizar el derecho de desistimiento al consumidor y el eventual enriquecimiento injusto que tiene frente al empresario por la autorización de este producto o servicio. Bueno, yo creo que aquí a la hora de equilibrar el riesgo, verás, al final este es un instrumento que se establece precisamente para hacer más fiable, más atractivo el contrato online, ¿eh? De alguna manera es cierto que la balanza se inclina para el consumidor porque el consumidor parte de una situación más vulnerable frente a un empresario sobre un producto o un servicio con el que no tiene contacto, ¿eh? Evidentemente se establecen una serie de mecanismos correctores como pudiera ser un uso que produjera un menoscabo del bien, pero si ese uso, de hecho la propia ley lo prevé, es decir, el menoscabo del bien que pueda corresponder a un uso razonable y conforme a su finalidad última por parte del consumidor no es penalizable cuando se ejercita el derecho de revocación. Evidentemente hay que devolver un producto en buen estado, pero hechos tales como haberlo desembalado, haber tomado contacto con el mismo, son precisamente los que la norma pretende proteger, en este caso en beneficio del consumidor. Yo aquí a hablar de enriquecimiento injusto, que desde luego desde el concepto jurídico que tenemos del mismo puede darse, ¿no? Estás haciendo un disfrute de un bien
que vas a devolver, tú lo estás haciendo bajo el paraguas de una supuesta compra, pero luego te vas a desprender de él y probablemente esto es un poco, yo siempre lo pongo el traje de fiesta, ¿no? El traje de fiesta que te compras el 31 de diciembre por la mañana y devuelves el 2 de enero. Bueno, si lo devuelves en buenas condiciones y has sido capaz de guardar la etiqueta sin que se te vea y tal, porque evidentemente no puedes producir menoscabos, al menos esos elementos sí tienen que estar correctos. Bueno, pues sí, de la misma manera que en el comercio convencional esto no se admite, en el comercio electrónico se permite y no se conceptúa como tal enriquecimiento injusto, sino como un uso razonable, acorde con su destino, y que sigue estando amparado por ese derecho de desistimiento en los 14 días siempre que el producto se devuelva en unas condiciones correctas. Efectivamente. Pues, José Carlos, aquí una pregunta más que una exposición de un caso particular, ¿no? Parece que alguien contrató que le trajeran un vehículo de Francia, concretamente, para el cual tuvo que abonar una cantidad, X dinero, en este caso 1.200 euros para reserva y que le trajeran el vehículo. Al final ese vehículo no se le entrega porque se vende a otra persona y demás. A la hora de establecer la reclamación, ¿se interpone la reclamación en España o en Francia? Si estamos hablando de una relación entre un consumidor final y un empresario, la reclamación debería de realizarse en España porque es el lugar de celebración del contrato y porque nuestra ley además así lo reconoce. En estos casos, cuando estamos tratando con empresas, a veces es necesario recurrir a los centros europeos del consumidor porque son los que nos pueden proporcionar la información necesaria para poder ejercer nuestra acción correctamente. Es verdad que contra un establecimiento fuera de nuestro territorio siempre vamos a estar pues muy limitados. El problema viene cuando estamos haciendo la transacción a través de una plataforma que lo que hace es ponernos en contacto con un ciudadano, no con un empresario, porque ahí no somos consumidores finales. Es una relación de carácter absolutamente civil y estaremos a la normativa procesal del territorio, del domicilio del vendedor. Con lo cual, nuestro nivel de protección pues, es absolutamente precario. Esto siempre tenemos que tener claro cuando definimos la relación de consumo, no solo se trata de que seamos consumidores y usuarios finales, sino que el proveedor de servicio tiene que ser empresario o profesional en relación con el bien o servicio que nos está proporcionando. Si no es así, estamos en el ámbito de lo puramente civil. Efectivamente. Pues nos preguntan un caso de un teléfono que tiene un doble uso, profesional y privado. ¿Hay protección como consumidor por el uso de ese teléfono? Yo entiendo que sí porque debe de prevalecer la condición de consumidor. La condición de consumidor merece una especial protección y como se da, es decir, salvo que se pudiera demostrar que no tiene esa finalidad, ¿cuál es el problema? El primero, insuperable, como tengas un contrato profesional, un contrato de autónomo, la has fastidiado. No hay un organismo de consumo que te admita, por ejemplo, una junta arbitral. Hay que tener en cuenta, los principales proveedores de telecomunicaciones en nuestro país están adheridos al sistema arbitral de consumo, que además es la mejor manera de resolver cualquier conflicto. Bueno, pues si ven un contrato profesional, está listo, se archiva. Si a ti se te ocurre decir que la privación del servicio durante X días te ha producido determinados perjuicios profesionales, estás listo. Es decir, aquí hay que callarse, no voy a decir cómo qué, pero te tienes que callar y defender que es tu teléfono, que solo lo utilizas para tu vida personal y si el contrato es particular, por ejemplo, el mío que se utiliza para todo, es más, el teléfono donde llegan las llamadas de los socios de la OCU, es un teléfono de contrato privado. Si tengo un problema, a mí no se me va a ocurrir decir que me ha causado un perjuicio profesional. Claro, tendrían que probar que la facturación correspondiente a ese servicio la integras como gasto deducible dentro de tus costes de explotación. Y eso no está al alcance de cualquiera. Pero bueno, estamos ahí. Esa es una línea tremenda, es curioso porque es de las cuestiones que desde el año 84, de la primera ley de defensa de los consumidores, hemos andado siempre en el alambre
y con muchísima dificultad, porque igual que lo predicamos del teléfono, lo podemos predicar precisamente los compañeros que trabajan desde su casa, ¿no? Los problemas que tenemos con los gastos deducibles. Bueno, pues esto estamos en una franja difusa de ese mismo estilo, el coche que utilizamos. Bueno, pues lo suyo es que cuando reclamamos la defensa de nuestros derechos no invoquemos nunca las lesiones que se puedan haber producido en nuestra actividad profesional. Exactamente. Pues, José Carlos, ¿qué decirte? En principio parece que no nos aparecen más preguntas de los intervinientes y, por tanto, entendemos que María debe dar por concluida esta sesión. Sí, porque no hay más preguntas. José Carlos, un libro abierto, ¿eh? Un libro abierto. Hablaba de tu currículum, pero hay que decir que José Carlos ha pasado por casi todas las asociaciones de consumidores de Andalucía a lo largo de estos 20 años. Todas las asociaciones han querido contar con él y nos damos cuenta por qué quieren contar con él. Así que, José Carlos, pues nada más que darte las gracias. Queda emplazado porque el año que viene tenemos reformas que afectan a los consumidores que entran en vigor el año que viene y si puede ser que tu intervención en el Colegio de Abogados sea presencial, no sea por Zoom. Así que te esperamos para el año que viene o antes con las próximas reformas y nuevas garantías para los consumidores. Podéis contar con ello. Ha sido un placer y será un placer. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Pues muchas gracias al resto de compañeros que a esta hora intempestiva están al otro lado de la pantalla.